Antes de que comiences a leer esta historia, te pido un favor. Mantente atento. Realmente atento. No a las palabras que saltan a la vista, sino a esos detalles diminutos que la mayoría de las personas pasan por alto, los que cambian todo. Porque la vida, amigo, tiene una manera peculiar de revelar sus secretos a través de cosas tan simples que casi las pasamos por alto. ¿Estás listo? Ese 14 de marzo comenzó como cualquier otro viernes en La Sonrisa del Ángel, el restaurante donde Valentina Rossi llevaba trabajando 4 años. El mismo uniforme negro, las mismas mesas, los mismos rostros de clientes habituales ocupando sus rincones favoritos. Pero hay algo en ciertos días que te atraviesa la piel desde el momento en que despiertas. Una vibración extraña que te susurra que nada será igual después de hoy. Valentina no podía haberlo sabido. Ella era ese tipo de persona que pasa desapercibida en las multitudes, aunque fuera hermosa de una manera casi peligrosa. Cabello rubio ceniza que brillaba bajo la luz del restaurante, ojos azul grisáceo que guardaban secretos, una delicadeza en sus movimientos que contrastaba violentamente con el caos de la cocina y el bullicio de los comensales. Pero lo que realmente importaba, lo que nunca importó para nadie, era lo que sucedía en silencio tras su sonrisa. En casa su madre esperaba. Su hermana menor, con asma crónico, necesitaba medicinas que costaban más de lo que Valentina ganaba en una semana. Su padre había desaparecido hace 3 años, llevándose consigo no solo su presencia, sino también la estabilidad económica que la familia apenas mantenía en pie. Cada propina que Valentina recibía, cada mísero euro, iba directamente a la boca de hambrientos, al bolsillo de una farmacia indiferente, a las manos de un casero que amenazaba constantemente con desalojarlos. Valentina era la malla que sostenía todo, y nadie en el restaurante lo sabía. Esa mañana, mientras se ataba el delantal negro con movimientos mecánicos, Franco Marchetti, el dueño del restaurante, le encargó una misión específica: cuidar de la signora Elisabetta durante su comida. Franco, un hombre de 50 años con un bigote que parecía estar en guerra constante consigo mismo, había explicado con ese tono de voz que usaba cuando las cosas importaban: Mi madre come aquí hoy. Valentina, quiero que sea especial. Ella es exigente, pero tú sabes cómo hacerlo. Eres la mejor. Elisabetta Marchetti no era simplemente exigente. Era leyenda. La mujer que a los 72 años aún llevaba joyas que valían más que algunos apartamentos, que había construido un imperio en el comercio de telas y Art Deco a lo largo de 5 décadas, que era conocida en los círculos más altos de Milán, no solo por su riqueza, sino por su lengua afilada y su incapacidad de perdonar una ofensa, real o imaginada. Cuando Elizabeth entró al restaurante a las 2 de la tarde, el ambiente cambió instantáneamente. No por el ruido que hizo, ella no hacía ruido, simplemente absorbía el espacio, sino por la presencia misma de su autoridad. Llevaba un traje de seda champán, un abrigo de cachemira gris perla y en su muñeca izquierda un brazalete de oro antiguo que brillaba como si fuera la fuente del tiempo mismo. Franco la besó en ambas mejillas. Valentina fue asignada a su mesa. Durante los primeros 30 minutos todo transcurrió con la precisión de un Bayer. Valentina sirvió agua, sugirió el risotto. Trajo vino blanco de una bodega pequeña en el Piedmont. Elisabetta prácticamente no habló, solo asintió o negó con movimientos minúsculos de su cabeza. Su hija, Caterina, una versión más dura y más amargada de su madre, la acompañaba, comiendo en silencio y mirando su teléfono como si fuera un escape. Fue cuando llegó el postre que todo cambió. Valentina estaba regresando de la cocina con un tiramisú artesanal cuando escuchó el grito. No era un grito de dolor, sino de furia pura. Era la voz de Elisabetta que cortaba el aire como una cuchilla de hielo. ¡Ladrona! El restaurante se paralizó. Cada conversación se detuvo. Cada cuchara dejó de moverse. Cada rostro se giró hacia el epicentro del caos, la mesa de Elisabetta Marchetti, donde la mujer se levantaba como una bestia herida, su brazo izquierdo levantado acusadoramente, vacío. El brazalete, esa pieza de oro antiguo que había estado allí tan seguro como su propia piel, había desaparecido. ¡Tú! Elisabetta señalaba directamente a Valentina. Sus ojos eran pozos oscuros de venganza. Ese brazalete es una herencia familiar. Tiene 200 años y acabas de robarlo. El teléfono de Valentina parecía pesarle en el bolsillo. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todo el restaurante podía escucharlo. Ella estaba paralizada, literalmente incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Yo, señora, yo no, comenzó Valentina.
pero su voz sonaba como la de una niña asustada, porque lo era en ese momento, ¿no? Elisabetta se acercó, sus pasos decididos, sus ojos destrozadores. Estuviste sola aquí, nadie más en mi mesa, nadie más tenía acceso. Y ahora el brazalete que vale más de lo que ganas en un año, ha desaparecido. ¿Quieres explicarme cómo sucede eso sin que seas una ladrona? Franco salió de la cocina, su cara pasando del color del jamón al de un tomate demasiado maduro. Mamá, eso es imposible. Valentina es una de mis mejores empleadas. Lleva 4 años aquí. Nunca ha habido problema alguno. Problemas que tú hayas notado, respondió Elisabetta con un desprecio glacial. Los mejores ladrones son invisibles, Franco, y ella obviamente es muy buena en lo que hace. Fue en ese momento cuando Valentina sintió algo que no había sentido en meses, la sensación de que el piso bajo sus pies era arena movediza, que todo en lo que había trabajado, cada sonrisa forzada, cada hora de pie, 12 horas consecutivas, podía ser borrado en un segundo. Una acusación. Eso era todo lo que se necesitaba. Una palabra de una mujer como Elisabetta y la reputación de Valentina sería destruida. Y sin reputación, sin referencias, sin trabajo, ¿qué pasaría con su madre? ¿Con su hermana? Yo no tomé nada, susurró Valentina, pero incluso ella podía oír la duda en su propia voz. Fue entonces cuando las puertas del restaurante se abrieron. No fue un evento silencioso. Fue el tipo de entrada que captura toda la luz en la habitación sin tener que hacer nada especial. Fue el tipo de entrada que solo tiene significado cuando la persona que entra es un hombre como Massimo Marchetti. Franco Jr., como lo llamaban algunos, aunque a los 32 años, prefería simplemente ser Massimo. Era el tipo de hombre que hereda más que dinero. Hereda el poder de cambiar la temperatura de una sala simplemente con su presencia. Traje italiano hecho a medida, cabello negro impecable, ojos que parecían contener tanto amargura como el café sin azúcar. Llegaba directo de una reunión importante, o tal vez de lugares aún más oscuros, y su atención se posó inmediatamente en el drama que se desarrollaba como una película de suspenso. Su madre, Elisabetta, fue la primera en verlo. Masi, perfecto. Dile a Franco que este restaurante tiene un problema de seguridad. Acabo de ser robada por su empleada. Massimo miró a Valentina. Realmente la miró, de una manera que hizo que todo dentro de ella se acelerara y desacelerara simultáneamente, como si estuviera siendo analizada a través de microscopios invisibles. ¿Robada de qué?, preguntó con una calma que contrastaba completamente con el caos. Mi brazalete, el de oro, desapareció mientras ella me servía. Massimo caminó lentamente hacia la mesa de su madre. Sus movimientos eran deliberados, casi predatorios. Miró el lugar donde supuestamente estaba el brazalete. Luego miró a Valentina de nuevo. ¿Dónde crees que está?, preguntó. No sé, respondió Valentina honestamente. No lo tomé. Fue entonces cuando sucedió algo que cambió todo. Massimo se inclinó cerca de su madre, pero no para consolarla, para observarla. Sus ojos se posaron en su muñeca derecha, la que había estado bajo la mesa todo el tiempo, oculta por el mantel blanco. Mamá, dijo lentamente, como si estuviera explicando algo a una niña. ¿Es ese tu brazalete? El silencio fue absoluto. Elisabetta miró hacia abajo. Su cara cambió de color en 3 segundos distintos. Primero rojo de vergüenza, luego blanco de shock, finalmente gris de algo aún peor que la vergüenza, la realización de que acababa de cometer algo imperdonable. El brazalete estaba en su muñeca derecha. Había estado allí todo el tiempo. Se había movido cuando ella se levantó enfadada, y en su confusión de ira simplemente no lo había notado. Debe haber sido un error. Mis manos, a veces, el artritis, comenzó Elisabetta, pero sus palabras sonaban vacías. Massimo giró hacia Valentina. Lo siento por mi madre, dijo con un tono de voz tan profundo y sincero que parecía contener toda la decencia que Elisabetta había perdido en ese momento. Eso fue completamente injusto. Pero lo que realmente importaba, lo que Valentina notaría más tarde, cuando su corazón finalmente dejara de correr, fue cómo Massimo la miró después de eso. No con lástima, no con condescendencia, sino con una especie de reconocimiento, como si viera en ese momento exacto lo que nadie más veía, que ella era valiosa, que su integridad, incluso cuando era acusada falsamente, brillaba como ese brazalete de oro. La vida tiene una manera de revelar sus secretos a través de cosas tan simples que casi las pasamos por alto. Y Valentina Rossi estaba a punto de descubrir que su vida entera estaba a punto de cambiar, no porque fuera robada, sino porque había sido elegida.
Antes de que sigas leyendo, quiero que hagas algo. La próxima vez que veas a alguien en el autobús, en una tienda, en la calle, intenta adivinar su historia completa solo mirando sus manos, sus cicatrices, la forma en que sostienen un café, porque los detalles pequeños son donde viven las verdades más grandes. Y en esta historia, esos detalles son todo. Continúa leyendo y verás por qué. Después de ese incidente, todo cambió de una manera que Valentina no podía haber anticipado ni en sus sueños más delirantes. Máximo no se fue. Ese era el detalle que parecía irrelevante en ese momento, pero que reverberaría a través de toda su vida como una onda que atraviesa agua tranquila. Mientras Franco intentaba calmar a su madre histérica, quien ahora, en un giro dramático de culpa, intentaba disculparse profusamente con Valentina, Máximo simplemente se quedó. Se sentó en una de las mesas del restaurante, ordenó un espresso y observó. Observó cómo Valentina continuaba sirviendo a otros clientes con la misma precisión, la misma sonrisa, a pesar de que acababa de ser humillada públicamente. Observó cómo ella misma limpiaba la mesa de Elisabetta sin amargura evidente, sin dramatismo. Observó cómo sus manos, finas, con uñas cortas por el trabajo constante, temblaban ligeramente cuando pensaba que nadie la miraba. Cuando Valentina finalmente se acercó a recoger su taza de espresso vacía, Máximo la detuvo con una simple inclinación de cabeza. «Siéntate por un momento», dijo. No era una pregunta. Valentina miró alrededor del restaurante, como si buscara permiso en el aire invisible. Eran las 3 de la tarde. El lugar estaba tranquilo. Franco estaba en la oficina trasera, probablemente queriendo desaparecer de la vergüenza. Se sentó. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?», preguntó Máximo. Su italiano era perfecto, pero con un acento que sugeriría que había pasado tiempo en otras partes del mundo. Nueva York, tal vez. O Londres. 4 años, respondió Valentina, sus manos descansando en su regazo. Desde que tenía 20 años. ¿Y en esos 4 años algo como esto ha sucedido antes? No, señor. Me llamas señor otra vez y te voy a negar el espresso para siempre, dijo sin sonreír, pero con algo en sus ojos que sugería que esto era lo más cercano a una broma que permitía. Soy Máximo, solo Máximo. Máximo, repitió ella, la palabra extraña en su boca. ¿Sabes quién es mi madre?, preguntó. Sé que es una persona importante, respondió Valentina cuidadosamente. Sé que es muy directa. Máximo soltó una risa corta, casi amargada. Eso es un eufemismo elegante. Mi madre es una de las personas más implacables que conocerás jamás. Ha construido un imperio y en el proceso ha dejado un rastro de gente que la odia o la teme. Usualmente ambas cosas. Es una mujer que ve a los demás como activos o pasivos, nada en el medio. ¿Por qué me estás diciendo esto?, preguntó Valentina. Porque eres inteligente, respondió Máximo. Y porque en 4 años trabajando en este restaurante has aprendido a leer a las personas. He estado observándote, la forma en que tratas a los clientes habituales, no como transacciones, sino como seres humanos. La forma en que ayudas a los otros meseros cuando están abrumados sin que Franco lo sepa. La forma en que, incluso después de ser acusada de robo hace 30 minutos, sigues sirviendo con dignidad. Eso no es algo que se enseña. Eso es algo que alguien trae consigo desde adentro. Valentina se sintió desnuda bajo su escrutinio. «¿Qué quieres?», preguntó. «Quiero ofrecerte un trabajo», dijo Máximo. Lo que sucedió en las siguientes 3 horas fue, en retrospectiva, el punto de inflexión de toda la historia. Máximo invitó a Valentina a una sala privada en la parte trasera del restaurante, la que Franco raramente usaba, reservada para reuniones de negocios importantes. Fue allí donde le explicó quién era él realmente. Máximo Marchetti no era simplemente el hijo de Franco, el dueño del restaurante. Era abogado, especializado en derecho corporativo y fraude financiero. Tenía un despacho en uno de los edificios más lujosos de Milán, rodeado de mármol negro y arte moderno que valía millones. Tenía clientes que no podían ser nombrados públicamente. Tenía conexiones que hacían que los políticos locales los saludaran en las calles. Y tenía un problema. Mi madre tiene un negocio que ha estado en nuestra familia durante más de 50 años, explicó Máximo, sirviéndose agua de una botella que parecía costar más que el salario mensual de Valentina. Una tienda de telas antiguas y arte decorativo, pieza de colección, proveedores en toda Europa, clientes que incluyen museos, galerías privadas, coleccionistas de alto nivel. Vale aproximadamente 30 millones de euros. Valentina asintió, aunque no tenía absolutamente ninguna idea de dónde iba esto.
Hace 6 meses comencé a notar inconsistencias, continuó Máximo. Dinero que no coincidía, inventario que desaparecía, transacciones que no podía explicar. Al principio pensé que era negligencia, pero luego, después de revisar los registros más cuidadosamente, me di cuenta de que alguien estaba robando del negocio de manera sistemática. Y ese alguien es lo suficientemente inteligente como para cubrir sus pistas muy bien. ¿Y quieres que te ayude a encontrar a quién?, preguntó Valentina lentamente. No exactamente, respondió Máximo. Quiero que trabajes en la tienda, como asistente de mi madre. Alguien que observe, alguien que registre detalles, alguien que pueda ver patrones que otros pasan por alto, alguien en quien pueda confiar. ¿Confiar en mí? Valentina se rió, pero sin humor. Acabas de conocerme hace una hora. Acabo de verte bajo presión extrema, corrigió Máximo. Vi cómo reaccionaste cuando fue acusada injustamente. No con pánico, no con rabia, con dignidad. Eso es raro, eso es valioso y eso es exactamente lo que necesito. Le ofreció un salario que era 3 veces lo que ganaba en el restaurante. Beneficios, seguro de salud, todo lo que ella había estado queriendo pero que parecía imposible de obtener. Todo lo que hubiera permitido que su madre dejara de trabajar esas horas interminables como costurera. Todo lo que hubiera significado medicinas adecuadas para su hermana. Valentina aceptó antes de poder convencerse a sí misma de que era una mala idea. La tienda de arte y telas de Elisabetta Marchetti se llamaba La Galería del Tiempo. Estaba ubicada en el corazón del barrio antiguo de Milán, en una calle empedrada que parecía haber sido transportada directamente desde el siglo XIX. La fachada era de piedra gris, con ventanas altas que mostraban exposiciones cuidadosamente curadas de piezas de arte textil, cuadros antiguos y objetos que parecían susurrar historias de cientos de años. Cuando Valentina entró por primera vez, no como cliente, sino como empleada, sintió como si estuviera caminando dentro de un museo. La luz natural se filtraba a través de las ventanas norte, iluminando cada objeto con una reverencia casi sagrada. Elisabetta estaba detrás del mostrador. Cuando vio a Valentina, su expresión cambió. No a alegría, a algo más complejo, a una mezcla de vergüenza, orgullo herido y algo que podría haber sido, en las personas menos duras que ella, un atisbo de admiración. Máximo te llamó, dijo Elisabetta. No era una pregunta. Sí, signora, respondió Valentina. ¿Sabes lo que hace esta tienda?, preguntó Elisabetta, caminando entre las vitrinas como si estuviera en un ballet que había perfeccionado durante décadas. No exactamente, signora. Hacemos que la belleza sea accesible, respondió Elisabetta. La riqueza no se trata de poseer cosas, se trata de entender la historia detrás de ellas. Cada pieza aquí ha sido tocada por manos humanas. Cada lienzo ha visto luz que ya no existe. Cada tela fue tejida por personas cuya ropa, cuyos nombres están todos olvidados, pero su trabajo permanece. Eso es lo que vendemos aquí, inmortalidad a través de la belleza. A pesar de todo, a pesar de la acusación, a pesar de todo lo que había sucedido, Valentina sintió que algo en ella respondía a esas palabras. Tal vez fue porque en ese momento ella también quería creer en la inmortalidad, en que su trabajo, su sacrificio, significaba algo que duraría. Durante las siguientes 2 semanas, Valentina aprendió todo sobre la Galería del Tiempo. Aprendió sobre los diferentes periodos de la historia del arte textil, los bordados del Renacimiento, las sedas del Imperio Otomano, los brocados de León. Aprendió sobre los sistemas de inventario, sobre cómo se catalogaba cada pieza, sobre quién vendía a quién y cuándo. Y aprendió a observar. Eso era lo que Máximo realmente le había pedido que hiciera. Observar. Observó cómo un hombre mayor llamado Signor Cavallini, quien trabajaba allí desde hace más de 30 años, supuestamente como conservador de arte, parecía gastar dinero de una manera que no se correspondía con su salario. Un reloj nuevo, trajes mejores, un coche diferente. Observó cómo ciertos clientes entraban a la tienda en momentos específicos cuando Cavallini estaba solo y se marchaban con paquetes que nunca se registraban en el sistema de inventario. Observó cómo Cavallini, cuando creía que nadie lo miraba, tomaba fotografías de ciertas obras de arte con su teléfono, como si estuviera documentando algo específico. Observó, en resumen, el patrón de un robo sistemático. Cuando informó a Máximo, en una reunión secreta en su despacho de mármol negro y arte moderno, él escuchó todo sin interrumpir. ¿Estás segura?, preguntó finalmente. Tan segura como puede estarlo alguien que ha estado allí solo 2 semanas, respondió Valentina.
Máximo asintió lentamente. Su expresión no cambió, pero había algo en sus ojos que sugería que estaba calculando, moviendo piezas en un tablero de ajedrez que solo él podía ver completamente. Hay algo más que debes saber, dijo. Cavallini no es el verdadero problema, es solo un peón. El verdadero problema mucho más alto en la estructura. Alguien con acceso a las cuentas, alguien con acceso a los registros, alguien en quien mi madre confía. ¿Quién?, preguntó Valentina. Mi hermano Dante, respondió Máximo. Y en esas 3 palabras Valentina escuchó todo lo que necesitaba saber, que esto no era simplemente sobre dinero, era personal, era familiar, era un tipo de dolor que solo viene cuando alguien a quien amas te traiciona, pero fue lo que pasó después lo que realmente cambió el curso de la historia. Caterina, la hermana de Máximo, llamó a Valentina un jueves por la noche, no al número del trabajo, al número personal que solo Máximo tenía. Necesito hablar contigo, dijo Caterina. Su voz sonaba diferente, no como la mujer fría y reservada que había visto en el restaurante semanas atrás, sino como alguien que estaba asustado. No aquí, no en la tienda. Mañana, a las 7 de la noche, en el café cerca de la catedral. Ven sola. Valentina querría preguntarle a Máximo. Querría consejos. Querría seguridad. Pero algo en su intuición, ese mismo instinto que la había ayudado a sobrevivir los últimos 4 años, le dijo que no lo hiciera. Fue sola. El café era pequeño, oscuro, el tipo de lugar donde los turistas nunca iban y los locales iban cuando querían estar invisibles. Caterina estaba en una mesa en la esquina, con un espresso que parecía intacto frente a ella, sus manos temblando ligeramente. Gracias por venir, dijo Caterina. ¿Qué está pasando?, preguntó Valentina. Dante es mi hermano, comenzó Caterina, y lo amo, pero lo que está haciendo es destruir a nuestra familia, y más importante, está destruyendo a nuestra madre. Ella no lo sabe todavía. Máximo aún está recopilando pruebas, pero cuando lo descubra... Caterina se detuvo, sus ojos llenos de lágrimas. Elisabetta perderá todo, su negocio, su reputación, pero lo que perderá más, lo que la destruirá completamente, es la fe en su propia familia. Ella construyó todo esto para nosotros, para darle a Dante oportunidades, invertir en su educación, en sus negocios, y él la está robando, literalmente. Está vendiendo piezas de valor incalculable a coleccionistas en el mercado negro, dinero que va a juegos de azar, a deudas que no puede pagar. ¿Por qué me estás diciendo esto a mí?, preguntó Valentina. Porque Máximo confía en ti, respondió Caterina, y porque tú eres la única que puede hacer que esto salga bien. Hay una manera de resolver esto sin destruir a la familia, pero requiere que alguien que no es Marchetti sea el que lleve las pruebas a la policía, alguien que no tenga conflictos de interés, alguien que pueda ser la cara neutral de todo esto. Valentina sintió el peso de lo que Caterina le estaba pidiendo, convertirse en el instrumento de la justicia. Convertirse en la persona que causaría dolor, incluso si ese dolor era necesario, incluso si era justo. ¿Y qué pasará conmigo después?, preguntó Valentina, porque aunque era joven, era lo suficientemente inteligente como para saber que nada era gratis. Todo tenía un precio. Caterina sonrió débilmente. Tendrás la gratitud de una familia muy poderosa. Y en Milán, la gratitud de una familia como la nuestra vale más que dinero. Lo que sucedió en los siguientes 10 días fue un ballet de intriga corporativa que rivalizaría con cualquier película de suspenso que pudiera haber visto Valentina. Máximo le proporcionó la documentación completa, las pruebas del robo, las fotos de las obras de arte siendo vendidas ilegalmente, los números bancarios que demostraban dónde iba el dinero. Todo cuidadosamente compilado, perfectamente presentado. Valentina llevó todo a la policía. Hubo arrestos. Interrogatorios. Conferencias de prensa que Valentina vio por televisión mientras trabajaba en la Galería del Tiempo, fingiendo que nada inusual estaba sucediendo. Dante fue acusado de fraude, robo calificado y lavado de dinero. Cavallini fue acusado de ser cómplice. Ambos fueron retirados de circulación. Elisabetta se enteró de todo, no de sus hijos, sino de la prensa. Y cuando finalmente se reunió con Máximo en la tienda, fue la confrontación más silenciosa y más devastadora que Valentina jamás fue testigo. Elisabetta simplemente se sentó, no lloró, no gritó, solo se sentó en una silla detrás del mostrador, mirando las obras de arte que sus antepasados habían coleccionado, las que había protegido y que su propio hijo había intentado vender. Fue entonces cuando miró a Valentina. Tú sabías, dijo, no como acusación, como reconocimiento.
Sí, signora, respondió Valentina. ¿Y aún así viniste a trabajar aquí cada día? ¿Miraste a mi hijo en los ojos sabiendo lo que sabías? Sí, signora. Elisabetta asintió lentamente. Eso es lo que hace el coraje. No grita, no dramatiza, solo hace lo correcto, incluso cuando es más fácil no hacerlo. Eso es lo que hace un verdadero miembro de una familia, aunque no lo sea. Luego, con una voz que sonaba como si viniera de muy adentro, Elisabetta añadió, Máximo quiere que trabajes a tiempo completo en la tienda como gerente. Dentro de 5 años, si así lo deseas, como socia. ¿Estás interesada? Valentina respondió que sí. 6 meses después, la tienda La Galería del Tiempo brillaba bajo la luz de enero como una joya pulida. Valentina no solo trabajaba allí, la tienda se había convertido en una extensión de su misma piel. Conocía cada pieza, conocía la historia de cada obra de arte, conocía el nombre de cada cliente habitual, y había muchos más ahora porque la tienda había recuperado su reputación después del escándalo de Dante. De hecho, el escándalo había convertido a la Galería del Tiempo en una atracción perversa. La gente quería visitar el lugar donde había sucedido el crimen. Querían ver dónde se había tejido la intriga. Y cuando llegaban, se encontraban con Valentina. Y algo sobre ella, su capacidad de contar historias, su manera de hacer que cada pieza cobrara vida, su autenticidad que no podía ser fingida, los hacía quedarse, les hacía comprar, les hacía recomendaciones a sus amigos. En 6 meses, el negocio había aumentado un 30%. Pero el éxito, como descubriría Valentina, tiene su propio precio. Y ese precio viene frecuentemente en forma de enemigos que ni siquiera sabías que tenías. Fue una tarde de martes cuando Máximo la llamó a su despacho, no a través de un mensaje casual, a través de su secretaria, quien apareció en la tienda con una pequeña sonrisa nerviosa y le dijo que el abogado Marchetti deseaba verla. Inmediatamente. Valentina conocía esa frase. Era el código para algo está mal. El despacho de Máximo estaba en el piso 32 de un edificio que parecía tocar el cielo. Desde las ventanas, toda Milán se extendía como un tablero de ajedrez de piedra y agua. Valentina había estado allí solo una vez antes, cuando entregó las pruebas sobre Dante. Esta vez algo se sentía diferente. Máximo no estaba solo. Había un hombre en la habitación, mayor, tal vez 55 años, con un traje que costaba más que el salario anual de Valentina y un reloj que parecía contener universos de oro y platino. Tenía los ojos de un depredador y la sonrisa de alguien que ha ganado casi todas las batallas en su vida. Valentina, te presento a Vittorio Mancini, dijo Máximo, y Valentina sintió inmediatamente la tensión en su voz. Era la tensión de alguien que no está en control de la situación, algo que rara vez sucedía con Máximo. Signor Mancini, saludó Valentina, extendiendo su mano. Mancini no la estrechó, solo la miró como si estuviera evaluando ganado en un mercado. Así que tú eres la famosa Valentina, dijo con un acento que sugeriría que había pasado tiempo fuera de Italia. Roma, tal vez, o lugares aún más oscuros. La chica que fue acusada de robo y luego se convirtió en la heroína que expuso al hijo de Elisabetta Marchetti. ¿Qué historia más conveniente? ¿Hay un problema?, preguntó Valentina, aunque algo en su pecho ya sabía la respuesta. El problema, respondió Mancini, caminando hacia las ventanas y mirando la ciudad como si la poseyera, es que has estado metiendo tu nariz en asuntos que no te incumben. Y eso ha causado problemas para personas a quienes les importa mucho que los asuntos permanezcan donde están, enterrados. Máximo se interpuso. Vittorio, aquí no hay nada para ti. Lo que sucedió con Dante fue un asunto familiar. Fue resuelto. Ha terminado. ¿Terminado? Mancini se rió, una risa que sonaba como vidrio quebrándose. Mi querido Máximo, solo está comenzando. ¿Sabes cuánto dinero estaba lavando Dante a través de mis canales? ¿Cuántas transacciones ahora están siendo investigadas por la Guardia di Finanza? ¿Cuántos de mis negocios están siendo escrutados porque tu nueva empleada decidió jugar a detective? Valentina sintió que el aire se volvía más espeso. Yo solo reporté lo que encontré, dijo Valentina, y su voz sonaba sorprendentemente tranquila para alguien cuyo corazón estaba latiendo a velocidad de colibrí. Reportaste lo que te dijeron que reportaras, corrigió Mancini. Y por hacerlo, me has costado aproximadamente 5 millones de euros en transacciones bloqueadas, sin contar los abogados y las multas. Eso es un problema bastante serio para mí. ¿Qué quieres?, preguntó Máximo, y en esas 4 palabras, Valentina escuchó algo que nunca había escuchado antes en su voz: miedo.
Quiero que desaparezca, dijo Mancini, señalando a Valentina con un dedo que parecía ser más una sentencia de muerte que un simple gesto. No literalmente, aunque eso siempre es una opción. Quiero que desaparezca de Milán, que desaparezca de Italia, que tome el dinero que le has estado pagando y se marche a algún lugar donde nunca vuelva a escuchar su nombre. Porque si no lo hace, si ella permanece aquí, si continúa trabajando en esa tienda, si continúa siendo la joven cara de la reputación rehabilitada de los Marchetti, entonces yo tendré que hacer algo desagradable. No te dejaré hacerle daño, dijo Massimo, y Valentina vio su mandíbula apretarse. Oh, mi querido muchacho, respondió Mancini, no estoy amenazando hacerle daño físico, eso sería tan ordinario. Estoy amenazando con algo mucho peor. Voy a revelar que tu adorada Valentina estaba trabajando en connivencia con Dante todo el tiempo, que los detalles que ella reportó fueron fabricados para desacreditar a tu hermano y permitirle a tu madre tomar control total de la empresa. Una empresa que, casualmente, Valentina ahora está comenzando a heredar parcialmente. Voy a filtrarlo a los medios, voy a filtrarlo a la policía, voy a filtrarlo a cualquier persona que escuche. Y cuando termine, no solo la carrera de Valentina estará destruida, también la tuya y la de tu madre. Los Marchetti no serán los guardianes de la belleza del arte, serán los símbolos de la corrupción familiar y el fraude corporativo. El silencio fue absoluto. Valentina lo rompió. Necesito aire, dijo. Salió del despacho sin permiso. Bajó 32 pisos en un ascensor que parecía descender hacia el infierno. Salió a las calles de Milán, donde el frío de enero le golpeó la cara como una bofetada de realidad. Caminó sin dirección durante 2 horas. Pasó por la catedral, ese monumento gótico a la fe que se elevaba hacia el cielo como si quisiera negociar directamente con Dios. Pasó por calles oscuras donde prostitutas se paraban bajo luces neón. Pasó por un parque donde los ancianos jugaban ajedrez, aparentemente ajenos al caos que rodeaba sus vidas. Finalmente se sentó en una banca cerca del Castello Sforzesco y lloró. No de una manera elegante y cinematográfica, de una manera fea y convulsiva que la hizo sentir como si estuviera siendo desgarrada desde adentro, porque lo entendía ahora. Lo que Massimo había hecho, lo que sus acciones habían puesto en movimiento. No había confiado simplemente en Valentina por su carácter. Massimo había sabido exactamente quién era Dante, había sabido exactamente cuál era el alcance de las conexiones de su hermano, y había utilizado a Valentina, a una joven que estaba desesperada, que había sido falsamente acusada, que estaba buscando justicia, como un peón en un juego mucho más grande. Massimo había querido a Dante destruido. Y había sabido que la única forma de hacerlo de una manera que su madre pudiera vivir con ello era hacerlo parecer como si fuera por una cuestión de verdad y justicia, no de venganza personal. Y para eso necesitaba a alguien inocente, alguien cuya integridad no pudiera ser cuestionada. Necesitaba a Valentina. Fue mientras estaba sentada en esa banca cuando su teléfono sonó. Era su madre. Cariño, ¿estás bien? Tu hermana está preocupada, no respondiste ninguno de sus mensajes. Valentina se dio cuenta de que ni siquiera había mirado su teléfono en horas. Mamá, si tuviera que desaparecer, ¿dónde irías?, preguntó Valentina. ¿Desaparecer? Valentina, ¿qué estás diciendo? Y fue entonces cuando Valentina le contó todo. No en términos legales, no en términos corporativos. Simplemente, madre a hija, le contó lo que estaba sucediendo, lo que Mancini había amenazado, lo que significaba. Su madre escuchó en silencio durante mucho tiempo. Luego dijo: entonces haces lo que debes hacer, porque eso es lo que las mujeres como nosotras hacemos. Hacemos lo que debemos hacer, no importa el costo. Pero ¿y si el costo es mi vida, mi futuro?, preguntó Valentina. Entonces al menos sabrás que viviste honorablemente, respondió su madre. Tu padre no fue un hombre honorable, y mira dónde está ahora. En ningún lugar que importe. Tú eres diferente. Sé que lo eres. Y si necesitas desaparecer, desapareceremos juntas. Tú, yo, tu hermana. Iremos a Barcelona. Comenzaremos de nuevo. Es lo que hicimos antes, ¿no es así? Cuando tu padre nos abandonó. Valentina se sorprendió descubriendo que se sentía mejor después de esa conversación. Cuando llegó a su departamento pequeño esa noche, Massimo estaba esperando afuera. Necesitamos hablar, dijo. ¿Hay algo que hablar?, respondió Valentina. Entiendo el juego, fui útil, ahora soy un problema, así es como funcionan estas cosas. No es así, dijo Massimo, y había algo en su voz que hizo que Valentina se detuviera. Entra, por favor.
Adentro, en su pequeño departamento donde cada mueble había sido comprado en mercadillos o regalado por amigos, Massimo se sentó en la única silla que tenía. «Tienes razón en una cosa», comenzó. «Cuando primero te contraté fue porque pensé que eras útil, eras la herramienta perfecta, alguien de fuera de la familia, alguien con credibilidad, alguien a quien nadie sospecharía. Pensé que era genial». «Así que fue todo una mentira», dijo Valentina, pero no había amargura en su voz, solo un cansancio profundo. «No», respondió Massimo, «fue manipulación, pero eso es diferente de la mentira. Te dije la verdad, simplemente no te dije todas las razones». «¿Y cuáles fueron todas las razones?», preguntó Valentina. Massimo se levantó. Caminó hacia la ventana pequeña de su departamento, que miraba la calle. Afuera, la noche de Milán brillaba con sus luces de neón y sus promesas falsas. «Mi hermano Dante es un enfermo», dijo Massimo. «No es un hombre que ha cometido errores, es un hombre que es intrínsecamente corrupto. Comenzó a los 14 años robando dinero de la caja de mi madre. A los 18 estaba involucrado con criminales. A los 23, cuando debería haber estado terminando su educación legal, estaba lavando dinero para la mafia. Mi madre lo sabía, sabía exactamente quién era, y aún así lo protegía, lo excusaba, lo defendía». Massimo se giró para mirar a Valentina directamente. «Porque es su hijo. Y en las familias como la mía, el amor familiar es más fuerte que la justicia, es más fuerte que la moral, es más fuerte que la verdad. Así que sí, te usé. Pero no solo para destruir a Dante, lo hice para salvar a mi madre de sí misma, para hacerla entender que no puede continuar eligiendo la lealtad familiar sobre lo correcto». «¿Y funcionó?», preguntó Valentina. «Parcialmente», respondió Massimo. «Elisabetta aún lo ama, aún le envía dinero a través de abogados, pero al menos ahora sabe que ella tiene que elegir, que hay consecuencias a las elecciones que hace. Eso es crecimiento. Para ella es casi un milagro». Valentina asintió lentamente, procesando esto. «¿Y Mancini?», preguntó. «Mancini es un criminal que se ha salido con la suya durante demasiado tiempo», respondió Massimo, «y está asustado porque sus operaciones están siendo investigadas. Eso es bueno. El miedo lo hace cometer errores, y cuando comete errores, tendré exactamente lo que necesito para enterrarlo». «¿Qué necesitas de mí?», preguntó Valentina. «Que permanezcas», respondió Massimo. «En la tienda, en mi vida, que hagas lo que has estado haciendo, que es ser exactamente quien eres, porque Mancini está soplando aire caliente. No tiene pruebas de que estuvieras en connivencia con Dante. Nadie lo cree. Eres demasiado íntegra, demasiado genuina. Y si desapareces, si haces exactamente lo que te está pidiendo, entonces gana. Y ganadores como Mancini nunca dejan de ganar hasta que alguien los detiene». Valentina pasó esa noche pensando, pensó en su madre, pensó en su hermana, pensó en todos los sacrificios que había hecho, pensó en el restaurante donde comenzó todo, pensó en la acusación de robo que fue injusta, pensó en cómo había encontrado la fuerza para enfrentarse a eso, pensó en cómo podría encontrar la fuerza para enfrentarse a esto. Cerca de las 4 de la mañana tomó una decisión. A la mañana siguiente fue a ver a Elisabetta. La encontró en la tienda, sola, organizando una nueva exposición de telas otomanas que acababan de llegar de Estambul. Cuando vio a Valentina, su expresión cambió. Se convirtió en algo que Valentina había aprendido a leer a lo largo de los meses, una mezcla de culpa, aprecio y preocupación maternal. «Sé lo que pasó con Mancini», dijo Valentina. «Sé que amenazó con destruir mi reputación. Sé que Massimo espera que me quede». Elisabetta puso las telas que estaba sosteniendo en una mesa. «¿Y?», preguntó. «Y voy a quedarme», dijo Valentina, «pero no porque Massimo lo quiera. Me quedo porque quiero, porque esta tienda, este arte, lo que representa significa algo para mí. Significa más que el miedo, significa más que las amenazas, significa más que la seguridad». Elisabetta caminó hacia Valentina, y luego, en un gesto que sorprendió completamente a Valentina, la abrazó. No fue un abrazo de jefa a empleada, fue un abrazo de una mujer que había visto su propia dureza reflejada en otra persona, pero con un corazón que aún no estaba quebrantado. «Mi hijo te ama», dijo Elisabetta en su oído. «No lo sabe aún, pero lo hace. Y honestamente pensé que nunca amaría a nadie. Pensé que lo había endurecido demasiado, pero luego viniste tú e hiciste exactamente eso. Lo ablandaste, sin intentarlo, solo siendo tú». Lo que sucedió en los siguientes 3 meses fue casi anticlimático. Vittorio Mancini fue arrestado por la Guardia di Finanza después de que las investigaciones sobre sus operaciones de lavado de dinero se profundizaron.
Parece que, cuando está asustado, los hombres como Mancini cometen errores, y Massimo había estado esperando exactamente esos errores. Dante fue condenado a 6 años de prisión. Elisabetta vendió la tienda a un fondo de inversión que mantenía el nombre y la operación, pero permitía que Valentina continuara como gerente con un nuevo título, directora de operaciones y conservadora, es decir, prácticamente lo que era antes, pero con el salario de alguien que era prácticamente lo que era antes, pero con el salario de alguien importante. Y Massimo hizo exactamente lo que dijo que haría. Fue a ver a Valentina en la tienda un viernes por la tarde. La tienda estaba tranquila, solo ella y una cliente ocasional admirando una nueva adquisición, un lienzo del siglo XVI que había sido restaurado con paciencia de monje. Valentina, dijo Massimo, y ella supo que esto no era sobre negocios, era sobre algo mucho más personal. ¿Sí?, respondió ella, fingiendo estar totalmente enfocada en reorganizar un libro de arte que estaba en el mostrador. Siento haberte utilizado, dijo Massimo. Siento no haberlo visto hasta que fue demasiado tarde. Siento que tuvieras que vivir eso todo, la culpa, la incertidumbre, el miedo. No fue justo. Valentina lo miró, realmente lo miró, y vio que no era la versión pulida de Massimo el abogado. Era una versión diferente, una más vulnerable, una que parecía estar pidiendo perdón no porque estuviera obligado, sino porque realmente lo sentía. Te perdoné hace semanas, dijo Valentina. Cuando tu madre me abrazó en la tienda, fue cuando finalmente entendí que no se trata de usar a personas, se trata de lo que las personas eligen hacer con lo que les das. Y yo elegí hacer lo correcto. Eso no fue tu elección, fue la mía. Massimo sonrió. Era una sonrisa diferente a cualquiera que Valentina le hubiera visto antes, una que llegaba a sus ojos. ¿Cenaría conmigo?, preguntó. No porque sea mi empleada, no porque deba algo, solo porque quiero cenar contigo. Valentina dijo que sí. Un año después, la Galería del Tiempo había sido completamente transformada, aunque de una manera que respetaba todo lo que había sido antes. Las paredes seguían siendo del mismo gris piedra. Las obras de arte seguían siendo expuestas con la misma reverencia sagrada. Pero ahora había algo más. Ahora había vida pulsante. Había movimiento. Había propósito. Valentina estaba parada frente a una de las ventanas grandes del escaparate, mirando la calle empedrada de Milán donde todo había comenzado. No solo había comenzado su vida profesional, había comenzado su transformación de una chica que estaba apenas sobreviviendo en la vida a una mujer que estaba viviendo realmente. Su reflejo en el cristal mostraba a alguien irreconocible, no porque hubiera cambiado su apariencia física. Su cabello seguía siendo del mismo rubio ceniza, sus ojos seguían siendo azul grisáceo, pero algo en su expresión había evolucionado. Ya no había la desesperación de alguien que estaba colgando del precipicio, ya no había el miedo constante de alguien que sabía que todo podía ser arrebatado en un segundo. Lo que había ahora era confianza, y con ella una belleza que no era sobre la física, sino sobre algo mucho más profundo, sobre el alma que había sido probada en fuego y había salido intacta. ¿En qué estás pensando?, preguntó Massimo desde algún lugar detrás de ella. Estaba viendo algunos documentos sobre una mesa de madera oscura que servía como escritorio improvisado. Massimo pasaba tanto tiempo en la tienda ahora que prácticamente tenía una oficina. Elisabetta lo permitía. Más que eso, lo alentaba. Estoy pensando en la primera vez que entré en este lugar, respondió Valentina. Cuando trabajaba en el restaurante, recuerdo que miré por la ventana y pensé que este era el tipo de lugar donde la gente importante pasaba su tiempo, donde la belleza vivía, donde yo nunca podría estar, realmente. Massimo se levantó, caminó hacia ella, y en lugar de hablar, simplemente la tomó de la mano. Era un gesto simple, pero para Valentina significaba todo. Porque después de un año juntos, un año de cenas, conversaciones, de aprender quién era realmente el otro bajo todas las capas de rol y pretensión, ese simple gesto aún tenía el poder de hacerla sentir como si estuviera volando. Tengo algo que contarte, dijo Massimo, pero primero necesito que entiendas algo. Hace un año, cuando te contraté, hice muchas cosas por razones que no eran completamente puras. Lo sé. Tú lo sabes. Hemos estado trabajando en eso, ¿verdad? En ser honestos uno con el otro sobre nuestros motivos ocultos. Sí, respondió Valentina. Bien, continuó Massimo, porque lo que estoy a punto de decirte viene de un lugar completamente diferente.
Viene de un lugar que no tiene nada que ver con manipulación o estrategia. Viene solo de quién soy ahora y de quién quiero ser. Valentina sintió que su corazón aceleró. Conocía ese tono de voz. Lo había escuchado una vez antes en una conversación privada entre Máximo y su madre, donde le estaba pidiendo su bendición para algo importante. Valentina, dijo Máximo, sacando una pequeña caja de terciopelo negro de su bolsillo, quiero casarme contigo, no como una transacción, no como una estrategia, solo como un hombre que se ha enamorado profundamente de una mujer que cambió su vida para mejor simplemente siendo honesta. Dentro de la caja había un anillo. No era ostentoso, no era el tipo de joya de diamante masivo que esperarías de alguien como Máximo. Era más elegante que eso. Una banda de oro antiguo con una pequeña esmeralda, el color de sus ojos, Valentina se daría cuenta después, rodeada de diamantes blancos que parecían sostenerla delicadamente, como si tuvieran miedo de soltarla. Valentina dijo que sí. No fue una celebración ruidosa. No lloró ni gritó. Solo tomó el anillo, se lo puso en el dedo y luego abrazó a Máximo de una manera que parecía como si nunca lo hubiera soltado desde el día que lo conoció. Pero el verdadero drama de esta historia, el acto final que cambia todo una vez más, sucedió 3 meses después. Fue durante los preparativos de la boda. Valentina estaba en la tienda, trabajando en una nueva exposición de bordados renacentistas que había adquirido recientemente. Su madre estaba allí también, ayudando. Su hermana, cuya salud había mejorado dramáticamente ahora que podía permitirse el cuidado médico adecuado, estaba tomando fotos para las redes sociales. Elisabetta estaba allí, discutiendo detalles de la recepción de bodas que sería en la tienda, después de las horas normales. Fue cuando la policía entró. No fueron policías locales, fueron miembros de la Guardia di Finanza, el equivalente italiano de la Oficina Federal de Investigación, y llevaban documentos, muchos documentos. Cuando vieron a Valentina, sus expresiones fueron claras. ¿Es usted Valentina Rossi?, preguntó el oficial que estaba al frente. Era un hombre de mediana edad con cicatrices que sugerían una vida de trabajo difícil. Sí, respondió Valentina, aunque algo en su pecho ya sabía lo que estaba sucediendo. Necesitamos hacerle algunas preguntas sobre su testimonio en el caso contra Dante Marchetti hace aproximadamente un año, dijo el oficial. La sangre de Valentina se convirtió en hielo. Lo que sucedió en las siguientes 2 horas fue una pesadilla que ella no había anticipado. Una investigación interna en la Guardia di Finanza había descubierto irregularidades en cómo había sido manejado el caso contra Dante. Específicamente, había descubierto que las pruebas que Valentina había presentado, las fotos de las obras de arte siendo vendidas ilegalmente, los números bancarios, habían sido parcialmente falsificadas, no completamente falsificadas, pero lo suficiente como para que fuera problemático. Máximo, cuando se enteró, fue completamente blanco, porque supo inmediatamente lo que esto significaba. ¿Quién hizo esto?, preguntó a Valentina en el despacho de su abogado después de que ella fue liberada, pero efectivamente bajo investigación. No lo sé, respondió Valentina honestamente. Yo les di lo que encontré. Todo lo que vi en la tienda, todas las transacciones que documenté, no sabía que estaba falsificado. Alguien lo hizo, dijo Máximo, paseándose como un animal enjaulado. Alguien introdujo información falsa en las pruebas después de que las recibiste. Alguien quería que Dante fuera condenado tan intensamente que estaba dispuesto a arriesgar su carrera para hacerlo. ¿Quién haría eso?, preguntó Valentina. Máximo se detuvo, miró a Valentina directamente. Mi madre, dijo simplemente. Lo que sucedió después fue el tipo de confrontación familiar que ocurre solo una vez en una vida. Máximo fue directamente a Elisabetta. Fue al apartamento privado de su madre, que estaba justo arriba de la tienda. Fue a la tarde, cuando Elisabetta estaba sola, y le preguntó directamente, ¿falsificaste las pruebas contra Dante? Elisabetta estaba tomando té. No respondió de inmediato. Simplemente continuó tomando su té, con un movimiento tan tranquilo que parecía casi desafiante. Sí, admitió finalmente. ¿Por qué?, preguntó Máximo. Elisabetta puso su taza de té a un lado, se giró hacia su hijo, y en sus ojos Máximo vio algo que nunca había visto completamente antes. Arrepentimiento. Profundo, sincero, devastador arrepentimiento. Porque eres débil, dijo Elisabetta, y porque no podía permitir que eso continuara. Explícate, dijo Máximo. Cuando eras niño eras fuerte, deseo continuó Elisabetta.
Tenías principios, eras implacable, eras el tipo de hombre que construiría imperios. Pero luego, cuando Dante comenzó sus indiscreciones, tú comenzaste a defenderlo, a disculparlo, a permitir que tus sentimientos por él nublaran tu juicio. Y vi a un hombre brillante convertirse en alguien que estaba dispuesto a tolerar la corrupción en su propia familia. Ella hizo una pausa. Así que sí, falsifiqué las pruebas, no porque Dante fuera inocente. Sabía exactamente quién era, pero porque necesitaba que fueras fuerte nuevamente. Necesitaba que recordaras que la justicia es más importante que la sangre. Y necesitaba que supieras que si te convertías en el tipo de hombre que permitía que la familia corrompiera su brújula moral, entonces yo te elevaría nuevamente, aunque sea por medios dudosos. Máximo se sentó. Eso es la manipulación más pura que jamás he escuchado, dijo. Sí, respondió Elisabetta. Y funcionó. Mira quién eres ahora. Mira lo que has hecho. La galería del tiempo es más fuerte que nunca. Tú eres más fuerte que nunca. Y lo más importante, conociste a Valentina, una mujer que te ve no como el hijo de Elisabetta Marchetti, sino como un hombre que merece ser mejor. Eso es lo que sus actos inadecuados produjeron. Belleza a partir del caos. Pero ahora Valentina está en problemas, dijo Máximo. Su carrera está comprometida, su reputación está comprometida. Todo porque tú. Todo porque yo hice lo que los padres hacen, interrumpió Elisabetta. Sacrificar, tomar decisiones difíciles, hacer cosas desagradables para que mis hijos sean mejor. ¿Crees que quería ser destrozado? Claro que no. ¿Pero necesitaba serlo? Absolutamente. Lo que sucedió después fue lo que cambió todo. Máximo fue inmediatamente a la policía. Confesó lo que su madre había hecho. Explicó exactamente cómo habían sido falsificadas las pruebas. Proporcionó evidencia de que Elisabetta había tenido acceso a los archivos de investigación a través de conexiones en la policía local que debía favores a la familia Marchetti durante años. Elisabetta fue arrestada. Fue el escándalo más grande en los círculos de Milán en años. La leyenda del mundo del arte, la mujer que había construido un imperio, ahora estaba siendo llevada a juicio por obstrucción de justicia y falsificación de evidencia. Pero fue lo que hizo después de ser arrestada, lo que reveló verdaderamente quién era Elisabetta. Ella confesó todo, cada detalle. No intentó minimizar, no intentó excusarse demasiado. Simplemente explicó que había hecho lo que creía que era correcto, incluso sabiendo que era ilegal. Un madre protege a sus hijos, dijo en la corte, con una dignidad que permaneció intacta incluso mientras su mundo se desmoronaba. A veces eso significa hacer cosas de las que se arrepentirá. A veces eso significa cargar con la culpa del futuro para salvar a su familia del presente. Hice lo que hice. No lo haría diferente, pero entiendo las consecuencias y las acepto. Fue sentenciada a 3 años de prisión. Con su edad, 73 años, se esperaba que se retirara de la vida pública después de eso, suponiendo que saliera viva. Máximo visitó a su madre cada semana. Elisabetta fue colocada en una prisión de mínima seguridad, donde pasaba sus días leyendo, escribiendo memorias y pensando en todas las maneras en que su amor materno había sido confundido con manipulación. ¿Lo lamentas?, preguntó Máximo durante una de sus visitas. Lamento el método, respondió Elisabetta, pero no lamento el resultado. Mira a Valentina, mírala ahora. Ella ha sido vindicada. La investigación confirmó que ella era inocente, que lo que hizo fue basado en información que creía que era precisa. ¿Y sabes qué pasó después de eso? Pasó algo hermoso. Porque lo que sucedió después fue que Valentina se convirtió en un símbolo. Su historia, acusada falsamente, exonerada, casada injustamente y aún así permaneciendo íntegra, se convirtió en una inspiración. Las medidas de comunicación la cubrieron. Las universidades la invitaron a dar conferencias. Las organizaciones de derechos civiles la nombraron como representante. Y de la nada Valentina encontró que tenía una plataforma. Usó esa plataforma para hacer exactamente lo que Elisabetta había predicho que haría. Comenzó una fundación, no una que beneficiara a los ricos, sino una que beneficiara a los pobres, específicamente a jóvenes mujeres que habían sido acusadas falsamente, que habían sido discriminadas, que necesitaban ayuda legal que no podían permitirse. La fundación fue llamada Valentina's Grace, no porque Valentina fuera especialmente graciosa, sino porque su historia había sido salvada por la gracia de Máximo viéndola cuando otros no lo hacían. La gracia de Elisabetta, aunque por razones retorcidas, creando circunstancias que permitieron que su verdadera naturaleza brillara.
En su primer año, la fundación ayudó a 32 mujeres. En su segundo año, 100. En su tercer año, 300. La boda de Valentina y Máximo fue pequeña. Fue celebrada en la Galería del Tiempo, después de las horas normales. Las luces fueron atenuadas, las velas fueron iluminadas, las obras de arte fueron testigos silenciosos. Elisabetta fue liberada de la prisión una semana antes por un acuerdo de liberación temporal que Máximo había arreglado. Se le permitió asistir a la boda bajo supervisión. Cuando vio a Valentina en su vestido blanco simple, porque Valentina, incluso en su boda, no era una mujer de ostentación, Elisabetta lloró. Fue la primera vez que Valentina la vio llorar realmente. «Eres hermosa», dijo Elisabetta a Valentina. «Gracias, signora», respondió Valentina. «No», dijo Elisabetta. «No es sobre tu apariencia. Eres hermosa en cómo vives, en cómo elegiste perdonar a mi hijo incluso cuando sabías que te había utilizado, en cómo elegiste perdonarme incluso cuando sabías que mis acciones casi te destruyeron. Eso es belleza verdadera. Eso es el tipo de belleza que merece ser preservado en galerías». Durante la ceremonia, Valentina y Máximo intercambiaron votos, pero no fueron votos ordinarios. «Prometo», dijo Máximo, «ser honesto contigo, incluso cuando sea difícil, especialmente cuando sea difícil, porque he aprendido que la verdad, aunque sea incómoda, es siempre más hermosa que la mentira más perfecta». «Prometo», dijo Valentina, «creer lo mejor de ti, incluso cuando sea tentador creer lo peor, porque he aprendido que las personas pueden cambiar, que la redención es posible, que el amor es suficiente si es honesto». Fue una boda de dos personas que habían sido probadas en fuego y habían salido intactas, 5 años después. Valentina estaba parada frente a la Galería del Tiempo nuevamente, pero esta vez no estaba sola. Estaba con una niña pequeña de 2 años con cabello rubio ceniza y ojos azul grisáceo, su hija. Su nombre era Elisabetta, llamada así por su abuela, quien había sido liberada de la prisión hace 3 años y ahora trabajaba como consultora de arte, ayudando a otras mujeres que habían estado donde ella estuvo. «¿Ves esto, tesoro?», preguntó Valentina a su hija, señalando la tienda. «Un día, cuando seas mayor, podrás trabajar aquí si lo deseas. O podrías hacer algo completamente diferente. La belleza de la vida es que tienes opciones, opciones que yo no tuve cuando tenía tu edad». La niña pequeña sonrió, aunque ciertamente no entendía las palabras que su madre estaba diciendo. Máximo salió de la tienda. Llevaba un traje de negocios, pero sin corbata. Se veía relajado en una manera que solo el verdadero éxito y la paz interna pueden traer. «¿Estáis mirando a nuestro futuro?», preguntó, rodeando a su esposa con un brazo. «Solo pensando en cuán lejos hemos llegado», respondió Valentina. «¿Recuerdas cuando comencé a trabajar en el restaurante? Cuando estaba tan desesperada por dinero que habría hecho casi cualquier cosa?» «Recuerdo», dijo Máximo. «Recuerdo haber visto a través de la ventana de ese restaurante una chica que era demasiado buena para estar sirviendo a personas que no la merecían». «¿Fue así?», preguntó Valentina con una sonrisa. «No», admitió Máximo. «Fui egoísta. Vi a una herramienta, pero luego, durante este tiempo juntos, aprendí que lo que yo pensaba que era una herramienta era realmente un espejo y reflejaba exactamente quién necesitaba ser». Dentro de la tienda, la luz del atardecer golpeaba una de las nuevas adquisiciones, un cuadro del 16 que había sido restaurado recientemente. Fue la pieza que Valentina había estado organizando cuando Máximo entró con una propuesta de matrimonio hace 2 años. «¿Sabes qué es lo más interesante sobre ese cuadro?», preguntó Valentina. «¿Qué?», respondió Máximo. «Que fue completamente destruido», dijo Valentina. «Pintado encima, ocultado bajo capas de pintura diferente. Y los restauradores pasaron 2 años desvelando cuidadosamente cada capa, cada secreto que había sido ocultado. Y cuando finalmente llegaron al fondo, descubrieron que era una obra maestra. Todo el tiempo estaba ahí. Solo necesitaba que alguien tuviera la paciencia de desvelarlo». Máximo comprendió. «Eso es lo que somos», dijo. «Una pintura bajo muchas capas». «Exactamente», respondió Valentina. «Y lo mejor es que aún estamos desvelando. Aún estamos descubriendo quiénes somos realmente». A través de la ventana de la Galería del Tiempo, la ciudad de Milán brillaba con las luces del atardecer. En esa galería, las obras de arte de cientos de años atrás guardaban silencio, cada una con su propia historia de dolor y belleza. Y Valentina sabía algo que la mayoría de las personas jamás comprendería, que la vida no es diferente de esa galería. Está llena de historias de dolor,
historias de intriga, historias de sacrificio, pero también está llena de momentos de asombrosa belleza. Momentos donde el acto de simplemente ser honesto con alguien podría cambiar el curso de dos vidas. Momentos donde confesar la verdad, aunque sea vergonzosa, podría convertir a enemigos en aliados. La vida, pensó Valentina, es la galería más importante, y cada persona en ella es una obra maestra esperando a ser desvelada. Reflexión final. Una pregunta para ti. Ahora que has llegado al final de esta historia, te tengo una pregunta verdadera. No es una pregunta teatral, es una pregunta real que quiero que pienses seriamente. ¿Cuál fue el momento en esta historia cuando supiste que Valentina se convertiría en algo más que simplemente una víctima de circunstancias? ¿Fue cuando se quedó después de ser acusada falsamente? ¿Fue cuando fue a ver a Elisabetta después de la amenaza de Mancini? ¿O fue después, cuando supo que Elisabetta había falsificado las pruebas y aún así decidió perdonar? Porque aquí está la verdad que esta historia intentaba mostrar todo el tiempo. La vida no se trata de lo que te sucede, se trata de quién eliges ser, a pesar de lo que te sucede. Valentina fue acusada, podría haberse convertido en amargada, pero en cambio, se convirtió en auténtica. Máximo la utilizó. Podría haberse convertido en alguien que no confía jamás en nadie nuevamente, pero en cambio, aprendió el poder de la honestidad. Elisabetta manipuló el sistema. Podría haberse convertido en alguien que muere en negación sobre sus acciones, pero en cambio se arrepintió, se sacrificó, se redimió. Eso es lo que significa ser verdaderamente humano.